de la misma promoción, Dios nos habló acerca del mejor fin que tiene que ver con nuestra vida y el término de ella, después de todos estos asuntos de nuestra temporalidad. Hay un mejor fin que es con Dios por la eternidad. Entonces, nada más como referencia a aquello que el Señor nos habló, una época parecida a esta. Y bueno, pues hoy quisiera yo compartirles algo que, bueno, pensando en el título de este mensaje, consideré que este es un buen título de lo que vamos a hablar hoy. Se llama "Ya oré, mi respuesta está en camino". Ya oré, mi respuesta está en camino. En la vida pasan cosas muy pues simples, algunas otras difíciles, complicadas. A veces estamos pidiendo cosas que exceden nuestra propia capacidad de realización, y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, dice la Escritura que cuando hacemos eso no seremos avergonzados. Y eso quiere decir que si ponemos nuestra confianza en el Señor, pues Él se va a encargar de hacer aquello que estamos nosotros esperando. Entonces, como una muestra, una referencia de algo muy sencillo, pero que puede darnos idea de estas cosas. Anoche estábamos durmiendo ya, descansando mi mujer y yo, y de repente suena el teléfono. Como quiera que se imaginen que suena el teléfono, sonó. Resulta que eran las 2 de la mañana. Entonces, pues así como que uno se altera cuando recibe una llamada a esas horas. Y entonces, bueno, sucedió que era mi hija, Sandra, y me dice: "Oye, padre, fíjate que mañana tengo un vuelo a Estados Unidos y no encuentro mi pasaporte donde está impresa mi visa de Estados Unidos". Y entonces pensé: ¿mañana? Le dije: ¿estás hablando ahorita? Le dije: ¿o me está llegando ahorita un recado que me dejaste ayer? ¿No? Y me dice: "Papá, ¿estás dormido?". Le digo: "Sí, puede ser". El asunto es que efectivamente no encontraba su pasaporte. El último pasaporte, el que está vigente, no tiene impresa la visa de los Estados Unidos. Entonces pues le sirve para ir para cualquier lado, menos a Estados Unidos. Y resulta que esta semana ya tiene un curso por motivo de su trabajo allá por Massachusetts, Minneapolis, en Minneapolis. El asunto es que, por allá arriba de los Estados Unidos, el asunto es que nos habla muy preocupada, muy angustiada, porque no encontraba su pasaporte. Entonces, pues dije: bueno, pues vamos a buscar dentro de las cosas que todavía tenemos en casa, que le pertenecen a ella, que son de sus cosas, pues vamos a buscar, ¿no? Entonces, pues fui, hablé a Tere: "Oye, vamos a buscar, Sandy no encuentra su visa". Entonces, bueno, pues nos levantamos y bueno, a esa hora nos pusimos a buscar en folders, en portafolios, en todo aquello donde cajas, donde todavía hay alguna cosa de Sandra. Nos pusimos busque. Pero estábamos así en medio de ese trote, y entonces oramos, dijimos: "Padre, tú sabes dónde está esa visa, ayúdanos a poderla encontrar". Y entonces seguimos buscando. Pasaron como 2 horas y Sandra había quedado de llamarnos si ella encontraba algo en su casa. Entonces, como a las 4 de la mañana le hablo por teléfono: "¿Qué pasó, mijita? ¿Ya lo encontraste?". Me dice: "No, todavía sigo buscando". Ella tenía su vuelo hoy a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana salía su vuelo. Entonces, no, todavía no. Entonces digo: pues fíjate que ya buscamos aquí, ya buscamos en la azotea, ya buscamos en la caja, ya buscamos en el portafolio, ya buscamos en mis folders, ya buscamos en todos lados, no aparece.
Entonces, no, pues todavía no aparece. Y entonces nuestro clamor era: Señor, ayúdanos, tú sabes dónde está. No tenemos por qué nosotros afanarnos, porque el que sabe todas las cosas eres tú, Señor. Y entonces le dije: oye, ¿y tú no te acuerdas que tenías una carterita verde donde guardabas tu pasaporte y todo eso? Que es el último viaje que hicimos en diciembre del año pasado. Pues fuimos juntos y bueno, ella tenía esa carterita donde guardaba sus papeles. Entonces, no, ya la cambié. Y entonces Tere, así, pues sintió la dirección del Señor y dice: oye, ¿ya buscaste en tus bolsas? Las bolsas, ya ven que las señoras cambian, bueno, las mujeres habitualmente cambian de bolsa y a veces trasladan todo su archivo, la plancha, las tijeras, la secadora, ¿no? Todo lo que acostumbran llevar en la bolsa, lo cambian, pero aquellas cosas que ya no están usando se quedan en la bolsa anterior. ¿Sí les ha pasado? Pues sí, es clásico. Entonces, a la hora que Tere le dice: oye, busca en tus bolsas, entonces ella se puso a buscar en las bolsas que ya no estaba usando. Y en cuestión de 5 minutos nos llama otra vez: aquí está el famoso pasaporte. Y bueno, podríamos nosotros pensar muchas cosas al respecto. Lo que yo puedo ver de una manera muy práctica es que cuando nosotros incluimos a Dios en aquellas cosas que nosotros anhelamos o que nosotros queremos, Dios interviene. A lo mejor alguien dice: ay, si me hubieras dicho otra cosa, pero un pasaporte. Pues sí, pero resulta que si no tuviera el pasaporte con la visa, no va a Estados Unidos y toda esta semana su curso se hubiera ido por un tubo. Entonces era muy urgente encontrar esa famosa visa. Entonces, finalmente, bueno, gracias a Dios ya pudo hacer su viaje, ya está en los Estados Unidos y bendito sea Dios, tuvo un buen viaje y bueno, pues quedó de avisar, ¿no? Quedó de avisar, ya llegó a Houston, que es la primera escala del vuelo, y luego ya se traslada al otro lado. Bueno, entonces, cuando nosotros involucramos a Dios, las cosas son diferentes. Porque podríamos habernos pasado no nada más esas horas buscando, pero si no hubiéramos buscado la dirección de Dios, Dios sensibiliza a tu corazón, Dios te hace recordar cosas, Dios te instruye en aquellas cosas que a lo mejor tú no estás considerando. Y por eso es tan importante que incluyamos a Dios en todas las cosas. Antes, cuando se trataba de un aspecto religioso del asunto, yo oía que las personas decían: hay que poner la figurita de San quién sabe quién de cabeza para que aparezcan las cosas. Eso es brujería. O sea, dicho de una manera muy llana, eso es brujería, ¿no? Pero hay una costumbre y la gente recurre a todas esas cosas de una manera muy constante, ¿no? Muy reiterativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender con respecto de nuestra oración? Bueno, necesitamos aprender algo que Dios nos habla a través del apóstol Santiago en el capítulo 1, que quiero que lo consideremos en esta tarde. Y podríamos verlo a partir del párrafo 1. ¿Ya lo tenemos? Ok. Santiago, siervo. Ahí está. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión y les desea y les envía salud. Y continúa diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A ver, ¿cómo le decimos? Pídala a Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer cuando no hay sabiduría? Pedirle a Dios. Pedirla a Dios. Dice, el cual da a todos, ¿cómo? Escasamente, o ¿cómo dice su libro ahí? Abundantemente. Si pedimos a Dios, Él nos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué importante, qué increíble es esto, ¿no? ¿No les parece? Mucho, muy claro, muy contundente para nuestra vida. Y de estos párrafos, de estos sencillos párrafos, podemos concluir y aprender 3 claves para que podamos nosotros recibir aquello que estamos nosotros pidiendo. Y nos lo dice aquí, en estos párrafos, el Espíritu de Dios. Primero que nada, nos dice, pida. La frase es pedir con fe, ¿no? Pero lo primerito que tendríamos nosotros que considerar es pedir. ¿Y qué tiene que ver esto de pedir? ¿Sabes una cosa? Es necesario que nosotros pidamos, porque en el momento en el que nosotros pedimos es porque reconocemos nuestra incapacidad de obtener aquello que estamos esperando. Si nosotros no tenemos esa actitud de pedir, esa actitud de reconocer que no somos la gran cosa y que no podemos resolver todas las cosas por nosotros mismos, entonces lo que sucede es que vivimos en una condición de soberbia, de autosuficiencia, de autocomplacencia. ¿Y sabes una cosa? De esa manera no podemos agradar a Dios. Para que Dios sea en nuestra vida, necesitamos entender que Él no tiene límites, nosotros sí. Él conoce todas las cosas, nosotros no. Él puede hacerlo todo, Él puede transformar nuestra vida, Él puede transformar las circunstancias. Si Él quiere, puede determinar que la lluvia cese o que el sol se detenga. Dios tiene autoridad para hacer esas cosas, nosotros no. Entonces, si en nuestra vida hay una situación en la que nosotros necesitamos que Dios actúe, primero necesitamos acercarnos al Señor y pedirle. Eso te va a ubicar en el lugar correcto. El que pide sabe que tiene necesidad y que se está acercando a quien puede resolver esa necesidad. En este caso, pues estamos hablando del Señor. Entonces, el primer paso, lo primero que tenemos nosotros que entender para recibir lo que necesitemos es pedir. Pedir. Y sí, y este pedir, nosotros lo podemos referir también en Mateo 7:7, cuando el Señor está diciendo, pidan, ¿y qué dice? Y se les dará. Pidan y se les dará. El otro día estaba escuchando una reflexión con respecto de la vida en Cristo y la manera como Dios actúa cuando nosotros somos obedientes.
Y Dios quiere, entre muchas otras cosas, que nosotros tengamos atención, que tengamos cuidado de la gente que tiene necesidad. Dice, el que da al pobre, a Dios presta. Dice, y no carecerá de ganancias. Entonces, estábamos hablando de una serie de testimonios de personas que obedecen a Dios, aún sin ser cristianas, que andan en los principios de Dios, aún sin considerarse gente cristiana, gente quizás que está practicando alguna religión. Pero estábamos considerando lo siguiente, de que conocemos una mujer que porque eso tuvo lugar en su corazón, de no negarle, dice, a todo el que te pida, dice la escritora, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? A todo el que te pida, dale. A todo el que te pida, dale. Y muchas veces nos dicen, pues tendría yo que traer una camioneta del servicio panamericano o de cualquier otro servicio de valores atrás de mi coche para poderle dar a todo mundo que pide, porque piden en cada esquina. Y muchas veces esa es nuestra justificación. Decimos, pues no le doy. ¿Por qué? Pues porque son muchos, porque no me alcanza. Pero conocemos una mujer que cada quincena separa alguna cantidad, no sé, 100, 150 pesos, las cambia en moneditas y las trae en su coche. Y a cada persona que le pide, le da 1, 2, 3 pesos. Le da. Nosotros presumimos de ser gente cristiana. Sabemos, a lo mejor no sabían, pero la mayoría de nosotros sabemos lo que la palabra dice. Y en uno de esos párrafos, tantos, el Señor nos ordena que le demos al que nos pida. A todo el que te pida, dale. Ahora, uno se preguntaría, pues ¿qué Dios está fuera de juicio? ¿Qué acaso Dios no entiende las circunstancias? ¿Qué no sabe que a duras penas llego al fin de la quincena arañando los recursos? ¿Qué acaso no se da cuenta Dios de eso? ¿Por qué aparte me pide que le dé a todos los que me pidan? ¿Qué no puede ver eso Dios? ¿Qué acaso Dios está en su penthouse de agasajo y no tiene cuidado de los que estamos acá en la planta baja? Por supuesto que tiene cuidado, pero el principio que Él quiere establecer en nuestra vida es el principio que obra en Él, el principio por el cual Él se mueve. ¿Por qué nos pide Dios que a todos los que nos pidan les demos? Porque Dios así es. Y nos lo está enseñando en su palabra, dice, pedid y ¿qué? Y saldrá la voz celestial que diga, esta quincena no me alcanza, ven la próxima. No dice así, de ninguna manera. Nosotros tenemos esto por cierto, es una certeza absoluta que podemos tener cuando Dios nos enseña esto. Pide y se te dará, es porque Dios lo va a hacer. Y esa es nuestra seguridad. No dice aquí pide y chance. Si me caes bien, si te reuniste todos los domingos, si leíste bien tu Biblia todos los días. Dios no dice así. Dios dice pide y se te dará. Punto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza de Padre. Nosotros que tenemos hijos sabemos cómo funciona ese principio. Vemos la necesidad de nuestros hijos y queremos con todo nuestro corazón brindarles todo aquello que les hace falta. Y aún un poquito más para allá. Lo importante es que aprendamos de Dios las cosas. Entonces, en este caso, cuando Dios nos está enseñando y nos dice que tenemos que pedir, lo dice así, pedir con fe. Lo primero es saber que tenemos que pedir. Tenemos que reconocer que Él sí puede. Nosotros
hacemos la lucha, pero el que puede es Dios. Y Él lo puede absolutamente todo. No hay cosa que sea imposible para Dios. A veces pensamos, es que qué difícil está, vuelvo al ejemplo de padre de familia, que mis hijos estudien una carrera. Qué difícil, es caro que los hijos estudien. Gastan en útiles, gastan en trabajos, gastan en su convivencia con sus compañeros, gastan por todos lados. Antes el asunto había que ponerles uniformes. Y entonces apenas tenía uno una lanita libre, resulta que ya están vendiendo los uniformes, ya están vendiendo los libros y adiós lanita. Todo para los chamacos, ¿no? Con la mejor intención de que puedan tener lo que necesitan. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos gente con limitaciones, pero Dios no. Entonces, cuando Dios te dice que pidas, es porque Él quiere bendecirte, porque Él te quiere dar aquello que tú le estés pidiendo. Por supuesto, no te va a dar una tontera, ¿no? Señor, dame un ladrillo para romper el vidrio. A veces así estamos, ¿no? Pidiendo necedades. Pero Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que lo conozcamos tal y como es Él. Y por eso quiere formar en nosotros ese carácter. Entonces, regresando a pedir, lo que tiene que ver aquí y que tiene que ver con Mateo 7:7, donde dice, pide y se te dará, tiene que ver porque esta ayuda o pedir, este pedir implica rogar, implica solicitar, implica anhelar. Señor, dame un coche nuevo. Si es un asunto de vanidad, quién sabe si te lo deje. Si es un asunto de necesidad, Dios te lo va a dar. Y te lo puede dar muy bonito. El asunto es que tu corazón esté entendido que el que puede hacerlo es Él. Señor, dame un trabajo. ¿Cuántas personas no andan luego rogando a Dios por un trabajo? Y por eso aquí nos hemos propuesto, siempre que nos reunamos, darle gracias a Dios por el trabajo que tengamos cada uno, porque es una bendición, así lo enseña Dios en su palabra. Entonces, muchas veces rogamos a Dios por un trabajo, y a veces cuando nos da el trabajo, nos olvidamos de Dios. En una ocasión oí un ejemplo de un hombre que vivía en los Estados Unidos, en la zona de los lagos, y en su iglesia pues hablaban de la fe y hablaban de pues, los principios básicos de la palabra de Dios. Y este hombre le pidió al Señor una cabaña cerca del lago que había visto desde muchacho y que le gustaba mucho, y él quería vivir ahí. Señor, dame la cabaña que está ahí junto al lago, Señor. Pues Dios, como es bueno, le concedió el anhelo de su corazón a ese hombre y le dio la cabaña que estaba junto al lago. Entonces, pues el hombre dio testimonio feliz en su congregación y resulta que a partir de ese día dejó de ir. ¿Y saben por qué? Porque el domingo se iba a pasear en su lancha en el lago. Y entonces en ocasiones nosotros le pedimos cosas a Dios que Él en su infinita misericordia y su amor eterno nos da, y a veces eso mismo lo usamos para apartarnos de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto aquí es que nosotros podemos pedir con fe, podemos rogar, porque a Dios no le tronamos los dedos, ¿verdad? A Dios no le decimos, ¿me haces favor de darme trabajo? Ya. A la voz de újule, Señor, pues ya no tengo varo. No le decimos así, ¿verdad? Decimos, Señor, por favor. Y si alguien le anda así a Dios, necesitaría arrepentirse, porque Dios no es nuestro criado. El asunto es que tenemos que tener una actitud de ruego, una actitud de respeto, de honra a quien le estamos pidiendo. Pero bueno, continuamos con el argumento que nos está dando aquí el Espíritu a través de Santiago, y nos dice que hay
Hay que pedir, en este caso, como el Salmo 46:10 nos enseña y nos dice, esténse quietecitos. Y podría decir este salmo, quietecitos se ven más bonitos. Esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? Ustedes tranquilos, yo soy Dios. Y muchas veces nosotros queremos cambiar la circunstancia, queremos cambiar la actitud de una persona, queremos cambiar la cantidad de nuestro cheque. Pero ¿sabes una cosa? El que puede hacer eso es Dios. Y a nosotros nos corresponde simplemente pedirle al Señor. Y entonces, una vez que le pides al Señor, date en paz. Descansa con la seguridad de que Dios está oyendo tu clamor. Gente ha pedido trabajo, Dios es bueno y le concede su trabajo. Hay quienes han pedido novio o novia y Dios se las ha concedido. Hay quienes han pedido un viaje y el Señor se los ha concedido. En una ocasión oí un comentario que decía, alguien le pidió al Señor un auto, pero era robacoches. Y entonces cada vez que estrenaba le daba gracias a Dios, hasta que Dios le concedió un auto, pero de formal prisión. Bueno, entonces el Salmo 46 nos enseña que podemos estar quietos, que podemos descansar. No queramos ayudarle a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no te necesita. A veces queremos ayudar a Dios. A veces metemos mano negra. Y así no es el asunto. Es mejor estar quietos y dejar que Dios se manifieste en su gloria, en su grandeza, en su poder, en su amor para con nosotros. Date quieto, tranquilo. Bueno, continuamos entonces diciendo esto: pedid y se os dará. Dice, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero el asunto es pedir. Ahora, regresando al párrafo inicial, pedir con fe. Pedir con fe. No se trata nada más de pedir así nomás. Se trata de pedir con fe. ¿Y qué es esto de pedir con fe? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues aquí al pedir con fe significa la certeza, el convencimiento, la convicción moral de que aquello que nosotros estamos pidiendo lo vamos a recibir. Es muy desafiante esto, pedir con fe, es muy desafiante, porque ciertamente en el momento de hacer una oración tenemos que tener esa seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y yo me pregunto, ¿la tenemos? Cada vez que nosotros oramos, tenemos la certeza, la convicción de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que si hacemos un balance, la respuesta es no. Muchas veces oramos por trámite, porque somos cristianos, porque nos han dicho que hay que orar, pero a veces no tenemos la certeza, a veces no creemos que eso vaya a suceder. Pero ¿sabes una cosa? La instrucción que Dios nos está dando para obtener aquello que necesitamos es pedir con fe. ¿Qué pues es la fe? Nos dice la Escritura que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que en un momento de necesidad, pues uno hace muchas cosas, algunas inteligentes, otras no tanto, pero es precisamente en los momentos en los que nosotros recurrimos a Dios que necesitamos tener una actitud perfectamente bien definida en nuestro corazón, de que creemos que Él va a resolver las cosas.
en situaciones difíciles, están despidiendo a todos los de mi departamento en mi trabajo. Ya llamaron al contador, llamaron al abogado, llamaron hasta al office boy, ya lo llamaron, ya lo van a liquidar. La consecuencia de pensamiento en aquel que está en ese mismo departamento es: me van a correr. Y la gente se empieza a angustiar y empieza a decir: me van a correr. Es que hay recorte de personal. La empresa ya avisó que va a desaparecer 500 plazas. Me van a correr. Y empiezan a tronarse los dedos. ¿Qué va a pasar? ¿Y con qué voy a comprar mi gasto? ¿Y cómo le voy a dar dinero a mis hijos para la escuela? ¿Y qué va a pasar con la letra del coche? Se empiezan a preocupar. Esa es fe al revés. Me van a correr. ¿Cuál es la fe que nosotros necesitamos desarrollar? Señor, tú me diste este trabajo, porque el trabajo y disfrutarlo es una bendición que viene de ti. Y porque tú me diste este trabajo, nadie me lo va a quitar. Aunque venga la corriente administrativa de que van a correr a todo el mundo en tu empresa, Dios te asegura que te va a mantener en tu trabajo, porque es una bendición que Dios te dio. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿En qué momento la circunstancia te va a rodear como si fueras glorietita? Pero es una promesa de Dios. Caerán 1000 de un lado, 10,000 del otro, y a ti no te va a pasar nada. Esa es la confianza, la seguridad que necesitamos desarrollar si queremos obtener algo cuando oramos. Tenemos que empezar pidiendo con fe, con esa certeza, con esa seguridad, con ese convencimiento de que vamos a recibir aquello que nosotros estamos pidiendo. Dice 2 de Corintios 5, capítulo 7, se los leo: porque por fe andamos, no por vista. Nosotros como hijos de Dios tenemos que andar por fe, creyendo las cosas que aún no vemos. En este caso, volviendo al ejemplo del pasaporte, ¿cuál es una actitud ideal? Padre, gracias, porque tú ya sabes dónde está ese cochino pasaporte y me vas a ayudar a recordar dónde lo dejé. Gracias, Señor. Amén. Y entonces hacer todo tu tiradero y toda tu búsqueda, pero ¿sabes una cosa? Con paz en tu corazón, con esa seguridad, con esa tranquilidad. Yo le doy gracias a Dios de que yo no oí a Sandra histérica. Yo la oí apurada, sí. Estaba ya muy cerca el término para que apareciera esa cosa. Pues yo no la oí en ningún momento sufriendo o llorando: papá, no encuentro mi pasaporte. O sea, ella no lo encuentro. ¿Me ayudan, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo te podemos ayudar? Vamos a orar. Y luego pues vamos a buscar aquí entre nuestros tiliches a ver si hay algo, ¿no? Pero esa tranquilidad, esa paz de saber que Dios está encargado del asunto, eso marca una gran diferencia. Dice la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y son principios que nosotros hemos escuchado alguna vez, pero que es importante que más que escuchar, echemos a andar en nuestra vida. Entonces, si quieres recibir algo de parte de Dios, necesitas primero pedir con fe. Continúa diciéndonos la Escritura de este asunto y nos dice en este tercer punto: primero es pedir, segundo pedir con fe, tercero no dudando. Y dice: porque el que duda, nos dice el verso 6 y 7 de lo que estamos leyendo en Santiago, dice: el que duda es semejante ¿a qué? A las olas del mar,
El que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto está muy fuerte. No pienses que dudando vas a recibir algo de Dios. Eso está terrible. Eso lo debemos nosotros de aprender. No podemos dudar a la hora de que estamos pidiendo algo. Tenemos un malestar, alguna cosa. Padre, toca mi cuerpo, Señor. Líbrame de este malestar. Si dudas, a lo mejor acabas en el hospital. Tenemos que tener certeza en lo que estamos nosotros pidiendo. La duda es una de las mejores armas de Satanás para que vivamos sin la victoria de Dios en nuestra vida, porque quita el sustento de nuestra confianza. La duda quita el sustento de nuestra confianza. Imagínense ustedes que queremos cambiar un foco acá arriba. ¿Qué hay que hacer? Pues un auténtico malabar. Hay que conseguir un andamio, ¿verdad? Con varias escalerillas por ahí, treparnos hasta llegar a donde está el foco famoso, traer el repuesto, hacer la sustitución, bajarnos, quitar todo el tiradero. Pero ¿qué pasa si se sube uno a cambiar el foco y acá abajo hay otro que le está meneando el andamio de un ladito para otro? Oye, ¿cómo va mi ritmo? ¿No? Y ahí va el andamio para acá y va el andamio para allá. Me acuerdo cuando nació mi hijo David, el 19 de septiembre de 1985, estábamos en el hospital, acababan de subir a Tere de la sala de labor, bueno, de la sala de recuperación, porque ya había nacido nuestro hijo. Y estaba en la cama del hospital, todavía no tenía gobierno de sus piernas, le habían puesto una que se llama bloqueo para tener para todo el trabajo de parto y eso. Entonces pues estaba sin poderse mover de la cintura para abajo. Y empieza la cama de un lado para otro, con el temblor del 85. Pero así se iba contra la pared a azotarse. Y ahí estaba yo deteniendo la cama, ¿no? Orando. Señor, sujete este edificio, por favor. Estábamos oyendo muchas cosas que pasaban. Se sujete el edificio, Padre, por favor. Reprendimos a Satanás también. Le ordenamos a Satanás, suelta este edificio. Y sabes una cosa, de todos los edificios del rumbo, es de los que menos daño tuvo el hospital donde estábamos nosotros. Alrededor, un montón de clínicas tuvieron que cerrar y trasladar a sus pacientes a ese hospital donde estábamos nosotros, porque todas se cuartearon así terriblemente, a punto de caerse, otras se cayeron. Ahí en la colonia Roma fue un tiradero de edificios tremendo. Pero bueno, volviendo al asunto de las rueditas, ¿no? Cámbiate el foco, órale pues, y me empiezo a menear acá. Así es el que duda. El que duda no tiene sustento, no puede alcanzar nada. El que duda. Si nosotros pedimos con fe, tenemos la certeza absoluta de que Dios nos va a dar aquello que le estamos pidiendo. Por supuesto es importante que pidamos conforme a su voluntad, porque si pedimos algo que no tiene nada que ver con su voluntad, Dios no está obligado a concedérnoslo. Pero lo importante es que tengamos nosotros esa certeza, no dudando. A veces decimos, ¿querrá Dios hacer esto o hacer esto otro a mi favor? ¿Querrá Dios? No dudando. ¿Y qué significa no dudando? Significa creyendo. Así de fácil. No dudar es creer. ¿Qué pasa cuando alguien tiene dudas sobre una persona? Pasa a veces en los matrimonios. Dice, vi a tu esposo con otra.
y la vida de la persona se hace pinole por la duda. Cuando hay una certeza del compromiso, de la calidad de relación, esa duda no tiene por qué entrar. Capaz que lo que le querían decir era: vi a tu esposo con otra chamarra. Ese ejemplo lo vi hace poquito. Con otra, pero con otra chamarra. Dice la Escritura en capítulo 11, en el verso 6 de la carta a los Hebreos, dice: pero sin fe es, que dice, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nosotros nos decimos gente de Dios, tenemos que tener la certeza, no podemos dudar que Dios exista. Ya ese tiempo de esa ignorancia, de esa inseguridad, ya pasó. Ahorita ya no estamos en ese asunto. Ahorita ya estamos en un nivel mayor de entendimiento, de comprensión de quién es Dios. Por lo menos eso es lo que esperamos. Eso es lo que queremos que suceda entre nosotros, ¿no? Que ya no estemos ahora sí que al ras del piso en lo que se refiere a la fe, sino que vayamos subiendo por esta dinámica de compromiso y de entendimiento de Dios, para que sepamos, que ya tengamos la certeza que Dios sí existe. Claro que existe. Entonces dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, y además que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos dicho aquí muchas veces, que por el solo hecho de que vengas, Dios te bendice. Por el solo hecho que dispongas en tu corazón levantarte a tiempo para venir aquí, Dios te bendice. O a cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios, Dios te bendice. Dios tiene ya esa determinación sobre tu vida. Dios te quiere bendecir. ¿No dice así la Escritura? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, qué importante saber, por el solo hecho de proponerte buscar las cosas del Señor, Dios ya te está bendiciendo. Y todo eso va a tener un fruto en tu vida. Entonces, no dudando significa creyendo. Jesús, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, dice: Jesús clamó y dijo. O sea, esto de Jesús clamó, aquí es importante considerar, no fue nada más, les estaba dando un consejo, ¿no? Clamó y dijo, o sea, está en serio, o sea, una declaración fuerte. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Estamos creyendo en Dios, no estamos creyendo en un personaje filosófico, no estamos creyendo en un personaje histórico, estamos creyendo en el autor de la vida, en el que formó los cielos y la tierra, el que tiene todo dominio sobre todo lo creado, el que es la autoridad mayor. En Él es en quien estamos nosotros creyendo. No cree en mí, dice, sino en el que me envió. ¿Y qué le decía Jesús al señor Nicodemo cuando se acercó a él para decirle: oye, maestro, pues de seguro vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no estuviera Dios con él? Jesucristo le dice: en verdad te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y en todo este argumento, en el 3:18 del Evangelio de San Juan, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esto de no dudar implica que creamos nosotros en Jesucristo como esa provisión de Dios para nuestra vida. No tenemos aquí una galería, decir, bueno, pues hoy podemos pedirle a Jesús, mañana podemos pedirle a San Perenganito, pasado a Santa Fulanita de tal.
De todas maneras, todos están cerca de Dios para darnos lo que necesitamos. ¿Sabes una cosa? Creyendo, no dudando, ser seguros que el único que representa la deidad de manera completa es Jesucristo. Cualquier otra idea, cualquier otra filosofía no tiene sustento en la palabra de Dios. Entonces tenemos esa oportunidad de creer conforme Dios nos está enseñando, no dudando nada. Dice Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Te das cuenta? Marcos capítulo 9, párrafo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no dices conmigo esta última frase? Al que cree, todo le es posible. Una vez más, al que cree, todo le es posible. Esa es la clave. Esa es la clave. Estamos nosotros conociendo a Dios de una manera personal, de una manera cotidiana, pero de una manera fundamental. Y todo esto está relacionado con la expectativa que tenemos nosotros de poder recibir aquello que nosotros queremos, de aquello que nosotros necesitamos. Pero se necesitan estos tres ingredientes: pedir con fe y no dudar. Porque de otra manera, pues estamos verdaderamente perdidos como una barquita en el mar, y como hemos cantado a veces aquí en el tiempo de la alabanza: sin mi Cristo estaría yo perdido, ¿verdad? No tendríamos rumbo ni destino. Qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de establecernos en este principio. Ahora, yo sé, es un principio básico, es un principio que deberíamos nosotros de haber recibido quizás hace mucho tiempo, pero hoy nos está haciendo falta. Entonces, hoy tenemos que echarla a andar. A lo mejor lo sabíamos, a lo mejor lo teníamos por ahí, este concepto por ahí arrumbado en algún lugar, y estábamos batallando con las cosas de todos los días. Bueno, Dios quiere que no batalles, Dios quiere que creas, Dios quiere que tengas certeza, Dios quiere que estés tranquilo, que estés tranquila, mientras Él hace todo lo que sea necesario para poderte hacer llegar el fin que tú esperas. Así lo dice también: yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, dice, para que alcances el fin que tú esperas. Entonces, bueno, yo no sé si en algún momento te puedes identificar con esa situación, decir, ¿sabes qué? Pues en ocasiones que oro, en realidad no creo. Cuando oro, a veces no creo que Dios me pueda dar lo que estoy pidiendo. O que puedas en un momento dado reconocer también que si lo has hecho, que has dudado. A lo mejor le pides algo al Señor y pasa tiempo. Dices, pues yo creo que ya Dios se olvidó de mí, yo creo que ya Dios se olvidó de este asunto, ha pasado ya tanto tiempo. Pero Dios es bueno y Dios quiere concederte esas peticiones. A Dios no se le olvida. Imagínate que el Señor tuviera Alzheimer. De ninguna manera, ¿no? Eso no aplica en el cielo, allá no hay enfermedad. Entonces, qué importante es que nosotros, si hemos incurrido en esas, deficiencias, llamémosle así, en esos pormenores, que podamos nosotros hoy corregir, que podamos hoy tomar una decisión y decir, Señor, yo voy a dejar de dudar, voy a tener la convicción de lo que te estoy pidiendo, y sobre todo voy a reconocer que tú eres Dios y que en ti puedo yo tener todo aquello que yo estoy anhelando. ¿Sí? Ok, pues ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esa razón? No se trata tampoco de decir, ¿quién? ¿Qué ha dudado? ¿Quién?
porque pues, yo creo que todos nos ha pasado. Es una situación que a veces sucede en nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias porque podemos nosotros entender lo que tú nos hablas en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos, primero que nada, que tenemos que pedir reconociendo que tú eres el mayor, que es en ti donde están las respuestas para nuestra vida, que no es nuestro talento, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra dedicación lo que puede hacernos llegar a nuestra vida todo aquello que nos hace falta o todo aquello que anhelamos. Eres tú, Señor, el único que puede concedernos estos anhelos de nuestro corazón y aún, Señor, cada una de las necesidades para nuestra vida, todos los días, hasta que tú nos llames a tu presencia. Dependemos de ti, Señor. Y por eso hoy aprendemos que te tenemos que pedir a ti, antes que pedirle al médico, antes que pedirle al abogado, antes que pedirle prestado al banco. Tenemos que pedirte a ti, Señor, porque quien confía en ti no será avergonzado. Tenemos que aprender también, Señor, y te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu nos ayude a poder pedir con fe, con esa seguridad, Padre, con esa seguridad que no duda, de la misma manera, Señor, que cuando tú declaraste sobre aquel leproso que te decía, Señor, si quieres, puedo ser limpio, y tú respondiste con autoridad y con absoluta certeza de lo que pasaría en ese momento, y le dijiste, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Queremos tener esa clase de fe, Señor. Queremos tener esa respuesta a nuestra oración. Queremos aprender a pedir con fe para que podamos transformar este mundo, Señor. Que podamos transformar nuestro tiempo en un tiempo que te dé gloria a ti, Señor. Y también, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a nunca dudar. No queremos resbalarnos, Señor, pensando que tú puedes darnos algo y al cabo del tiempo echarnos para atrás en esta seguridad, en esta certeza. No queremos ser llevados de un lado para otro, Señor, sin tener alguna seguridad, alguna certeza. Estamos seguros porque estamos en ti, Señor. Estamos en ti, Señor. Y porque así nos enseñas tú, Señor, que si podemos nosotros creer, al que cree, todo le es posible. Y estamos creyendo, Señor, y trayendo a nuestra vida estos principios que sabemos que van a traer una transformación poderosa en nuestra vida diaria. Que eso es lo que queremos, Señor. No queremos tener una instrucción religiosa. Una instrucción religiosa es aburrida, es seca, no tiene ningún propósito. Queremos echar a andar nuestra vida espiritual con poder y autoridad en tu nombre, Señor. Ayúdanos, mi Dios, que podamos hacerlo y que tengamos en tu palabra el fundamento práctico para cada día de nuestra vida. Te amamos, Padre, y te damos muchas gracias. Recibimos lo que hoy tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Gracias, Señor, porque a partir de este momento dejamos de ser aquellos que dudan, dejamos de ser aquellos que piden así nomás, dejamos de ser aquellos que piensan que por su propia prudencia pueden obtener las cosas. Hoy somos, conforme tu palabra nos ha llamado, Señor, en esta hora, hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas siempre. Amén. Ok, pues muchas gracias por su paciencia y vamos a continuar.
Pues gracias a Dios por su palabra. Si nos damos cuenta, es algo que podemos aplicar de una manera muy práctica. Y de hecho aquí está Arisaday con nosotros, porque podrías ayudar a repartir estas hojitas, y si alguien no tiene con qué escribir, por favor. Esas son las hojas que les comenté hace rato, donde podemos escribir si tenemos alguna petición de oración. Y tiene mucho que ver con lo que aprendimos ahorita, lo que nos dijo el Señor a través de Danilo, que podamos pedirle a Dios, que podamos pedir con fe y que tengamos esa certeza de que Él es fiel para intervenir, para ayudarnos en todos los asuntos de nuestra vida.